Victor Beaumont, un multimillonario respetado y discreto, es el CEO de Beaumont Industries, una exitosa multinacional con actividades diversificadas en los sectores de la tecnología, finanzas, energía, y muchos más. A pesar del brillante éxito de su empresa, Victor siente una creciente distancia entre él y sus empleados. Cada reunión, cada informe, cada intercambio con sus directores le parece vacío, como si cada uno estuviera desempeñando un papel bien definido frente a él. Los informes financieros son ejemplares, las previsiones siempre optimistas, pero, sin embargo, un sentimiento persistente de incomodidad lo corroe. Sospecha que detrás de esta fachada impecable se esconde una realidad mucho más perturbadora. Una noche, después de una reunión particularmente frustrante, donde las respuestas de sus directores le parecen demasiado evasivas, Victor decide quedarse tarde en la oficina. Reflexiona sobre cómo ver las cosas desde dentro, sin ser percibido a través del prisma de su estatus de CEO. Recuerda una anécdota que su abuelo, un empresario modesto, solía contarle. Él visitaba incógnito sus fábricas para entender mejor las preocupaciones de sus trabajadores. Es entonces cuando se le ocurre una idea audaz: disfrazarse de empleado ordinario. Con la ayuda de su fiel asistente, Julien, Victor planifica meticulosamente su nueva identidad. Elige el nombre de Antoine Lefebvre, un nombre común y discreto. Julien se encarga de crear un falso expediente de candidatura para un puesto subalterno en uno de los departamentos menos destacados de la empresa. Victor escoge un puesto inusual pero estratégicamente acertado, el de limpiador de las oficinas de los directores. Este rol, aparentemente modesto, le permitirá tener acceso regular a los espacios privados de los altos ejecutivos, lo que le brindará la oportunidad de examinar documentos de manera discreta y observar las interacciones entre bastidores. Bajo la identidad de Antoine Lefebvre, Victor asume su nuevo rol de limpiador con una discreción meticulosa. Cada día, se asegura de no llamar la atención, mientras busca oportunidades para recolectar información. Cada noche, una vez que las oficinas quedan vacías, se dedica a una observación atenta de los más mínimos detalles que puedan revelar secretos ocultos. Para perfeccionar su estrategia, Victor emplea técnicas psicológicas sutiles cuando se cruza con los directores en los pasillos o en las zonas comunes. Inicia conversaciones triviales, escucha con atención y se presenta como un empleado insignificante pero curioso. Detrás de esta fachada inocente, capta fragmentos de información valiosa, trazando gradualmente un cuadro más oscuro de lo que realmente está ocurriendo en su empresa. Victor Beaumont, bajo la identidad de Antoine Lefebvre, comienza a tejer vínculos con algunos empleados de Beaumont Industries. Entre ellos se encuentra un hombre llamado Richard Delecroix, un directivo intermedio carismático pero de comportamiento dudoso. Rápidamente, Victor se da cuenta de que Richard es uno de los engranajes más corruptos de la empresa. Richard, intrigado por la curiosidad sutil de Antoine, decide tomarlo bajo su ala, viéndolo como un posible aliado para sus oscuros complots. Richard comienza a introducir a Victor en los entresijos de la corrupción que corroe la empresa. Le enseña cómo desviar fondos discretamente, fuera de la vista, utilizando cuentas offshore y transacciones complejas. Victor, bajo la apariencia de Antoine, se muestra como un alumno atento, ocultando su indignación tras una máscara de sumisión. Richard lleva aún más lejos la enseñanza al explicarle a Victor cómo manipular los informes financieros para encubrir los desvíos. Le enseña el arte de falsificar balances, crear documentos contables ficticios y elaborar previsiones irrealistas pero convincentes. Estos informes están cuidadosamente diseñados para engañar no solo a los auditores internos, sino, sobre todo, a Victor Beaumont mismo. El CEO que ellos piensan está demasiado lejos de sospechar lo que realmente sucede en su empresa. A medida que Victor se adentra en este mundo de corrupción, descubre con horror la magnitud de la red que Richard ha construido. Varios directivos, antes respetados, son en realidad cómplices de este sistema de fraude, cada uno encontrando su propio beneficio. Cuanto más aprende Victor, más evidente se vuelve que su empresa, ante su orgullo, está corrompida por una podredumbre que nunca había imaginado. Sin embargo, mientras sigue las enseñanzas de Richard, Victor comienza a idear su propio plan. Sabe que no podrás ampliamente exponer a los culpables sin pruebas sólidas y una comprensión completa de la red de corrupción. Así que sigue desempeñando el papel de Antoine, recolectando información crucial,
anotando cada detalle y preparando meticulosamente su contraataque. A pesar de la creciente tensión, Víctor sabe que debe mantenerse paciente. Cada día que pasa bajo la identidad de Antoine Lefebvre lo acerca un poco más a su objetivo, limpiar no solo las oficinas de los directores, sino toda Beaumont Industries de esta corrupción sistémica. Victor Beaumont, bajo la identidad de Antoine Lefebvre, continúa su investigación entre bastidores en Beaumont Industries, pero pronto descubre que no está solo enfrentando los dilemas morales y las presiones de la corrupción. Entre los directivos influyentes se encuentra Elisabeth Fontaine, una directora financiera conocida por su integridad y su compromiso con la ética profesional. A pesar de las frecuentes tentativas de Richard Delecroix y otros cómplices, Elisabeth se niega rotundamente a comprometerse. Richard, consciente de la intransigencia de Elisabeth, intenta varias veces convencerla de unirse a él en sus actividades ilícitas. Le ofrece grandes sumas de dinero y beneficios prestigiosos, pero ella rechaza sistemáticamente sus ofertas. Su rechazo no se debe únicamente a principios morales. Elisabeth está profundamente convencida de que sus acciones no solo arruinarían su carrera, sino que también tendrían repercusiones desastrosas sobre la reputación de la empresa y sus empleados. Víctor, observando de cerca las interacciones entre Elisabeth y Richard, se impresiona por la fuerza de carácter de Elisabeth. Aprende que, a pesar de sus esfuerzos por mantener su integridad, está consciente de la corrupción que la rodea y, en varias ocasiones, ha considerado denunciar las irregularidades, pero siempre ha temido por su seguridad y la de su familia. A medida que Víctor establece una amistad con Elisabeth, juega el papel de un compañero bien intencionado mientras busca obtener más información sobre sus motivaciones y acciones. Le habla de sus propios dilemas morales, fingiendo preguntarse sobre los compromisos que a veces se deben hacer en el mundo de los negocios. Elisabeth, conmovida por este supuesto compañero de desdicha, comienza a compartir sus propias reflexiones sobre la ética y la corrupción, exponiéndole sus dilemas sin revelar jamás su propia lucha contra la corrupción. Víctor, mientras sigue observando y recopilando pruebas, se enfrenta a un dilema personal. Admira la resiliencia de Elisabeth y se pregunta si sus propias acciones, aunque con el objetivo de acabar con la corrupción, no están contribuyendo también a un ciclo de engaños y manipulaciones. Comienza a contemplar un enfoque más directo para exponer la corrupción, protegiendo a los inocentes. Un día, Richard, dándose cuenta de que sus esfuerzos para corromper a Elisabeth fracasan, decide recurrir a medidas más extremas. Planea hacerla caer tendiéndole una trampa, falsificando documentos para implicarla en un fraude que ella no ha cometido. Víctor, ahora consciente de la amenaza que representa esta trampa para Elisabeth, se da cuenta de que debe actuar rápidamente para protegerla, mientras sigue exponiendo la verdad. Decide revelar su identidad a Elisabeth, explicándole la verdadera naturaleza de su misión y la gravedad de la situación. Juntos, elaboran un plan para desbaratar las maniobras de Richard. Elisabeth, aunque sorprendida por la revelación, acepta colaborar con Víctor para demostrar su inocencia y descubrir la corrupción que está carcomiendo la empresa. Victor Beaumont, bajo la identidad de Antoine Lefebvre, y Elisabeth Fontaine acuerdan implementar una estrategia para obtener pruebas irrefutables sobre la corrupción dentro de Beaumont Industries. Su plan incluye varias etapas cruciales para exponer las prácticas ilícitas y proteger a las personas inocentes, al tiempo que evitan comprometer su propia seguridad. Elisabeth, gracias a su puesto de directora financiera, tiene un conocimiento profundo de las finanzas de la empresa y de las transacciones sospechosas. Comienza a compartir discretamente con Víctor los documentos sensibles y comprometedores que conoce. Juntos, identifican a los principales actores de la corrupción, incluido Richard Delecroix y varios otros ejecutivos. Para evitar sospechas, Víctor sigue haciéndose pasar por Antoine Lefebvre, el limpiador. Utiliza su acceso privilegiado a las oficinas de los directores e instala discretamente micrófonos ocultos en las salas de reuniones y las oficinas de los altos ejecutivos, especialmente en la de Richard. Sabe que las conversaciones más comprometedoras suelen tener lugar en estos espacios. Los dispositivos graban conversaciones incriminatorias en las que Richard y sus cómplices hablan abiertamente sobre sus desvíos de fondos, la manipulación de informes y sus intentos de intimidar a quienes se niegan a unirse a ellos. Víctor recoge estas grabaciones y las guarda en un lugar seguro, sabiendo que serán cruciales para confrontar a los culpables. Con la ayuda de Julien, su asistente de confianza,
Víctor organiza una operación de recuperación de datos digitales. Julien, experto en ciberseguridad, infiltra discretamente los sistemas informáticos de Beaumont Industries para acceder a transacciones sospechosas y los intercambios privados de los ejecutivos corruptos. Recupera archivos ocultos, correos electrónicos borrados y rastros de transferencias de fondos hacia cuentas offshore. Estos datos digitales proporcionan un esquema claro de los flujos financieros ilícitos y las estrategias de ocultamiento utilizadas por Richard y sus cómplices. A medida que las pruebas se acumulan, Víctor y Elizabeth se dan cuenta de la magnitud de la corrupción que carcome Beaumont Industries. Saben que deben actuar rápidamente antes de que Richard se vuelva sospechoso. Una vez consolidadas las pruebas, organizan una reunión secreta con la junta directiva, a la que también invitan a investigadores independientes y a un fiscal de la República. Victor Beaumont, revelando su verdadera identidad ante la junta directiva, crea un momento de total asombro. El silencio es palpable mientras cada uno de los presentes se da cuenta de la magnitud de la traición dentro de Beaumont Industries. Elizabeth Fontaine, a su lado, permanece impasible, segura de que han hecho lo correcto para el futuro de la empresa. Las pruebas son aplastantes. Las grabaciones de audio en las que Richard Delecroix y sus cómplices discuten abiertamente sus fechorías, las transacciones financieras ilícitas recuperadas por Julien y los documentos falsificados son expuestos en detalle. Víctor presenta un cuadro claro e inequívoco de la corrupción sistémica que ha invadido Beaumont Industries, traicionando la confianza de los accionistas, empleados y del público. El fiscal de la República, invitado por Víctor y Elizabeth, toma la palabra de inmediato. Anuncia que, con base en las pruebas presentadas, se iniciará una investigación oficial y que ya se están preparando órdenes de arresto para Richard Delecroix y los demás ejecutivos involucrados. Al oír estas palabras, Richard intenta protestar, pero rápidamente es silenciado por el fiscal y las miradas furiosas de sus compañeros. La junta directiva, conmovida pero agradecida a Víctor y Elizabeth por su valentía, vota por unanimidad para suspender a los ejecutivos corruptos con efecto inmediato. Sus cuentas bancarias son congeladas y las autoridades están listas para intervenir y arrestarlos antes de que puedan abandonar las instalaciones. La seguridad de la empresa se refuerza y se llaman auditores independientes para una revisión completa de las operaciones. Víctor, aunque aliviado de haber puesto fin a esta conspiración, sabe que el trabajo no ha hecho más que comenzar. Beaumont Industries debe ahora recuperar la confianza de sus clientes, socios y empleados. Por lo tanto, anuncia la creación de una nueva comisión de ética, dirigida por Elizabeth Fontaine, que tendrá la misión de reformar profundamente las prácticas de la empresa y garantizar que actos como estos no vuelvan a ocurrir. Elizabeth acepta este nuevo rol con determinación, lista para restaurar la integridad de Beaumont Industries. Víctor, por su parte, retoma su puesto como CEO, pero con una nueva perspectiva. Se compromete a estar más cerca de sus empleados, a asegurarse de que todas las voces sean escuchadas y a garantizar que la empresa que construyó se mantenga fiel a los valores que siempre defendió. Mientras los responsables son llevados por las autoridades, comienza una nueva era para Beaumont Industries, marcada por la transparencia, la ética y una renovada voluntad de enderezar la empresa. Víctor y Elizabeth, habiendo atravesado esta prueba juntos, saben que el futuro de la empresa está en buenas manos, y están listos para enfrentar los desafíos que les esperan con una determinación inquebrantable. Unas semanas después de la caída de Richard Delecroix, la vida dentro de Beaumont Industries ha cambiado radicalmente. Los empleados, antes sumidos en la duda y la desconfianza, comienzan a sentir un viento de renovación. Bajo la dirección de Víctor y Elizabeth, se organizan sesiones de formación sobre ética y transparencia, creando un clima de confianza e integridad. Víctor, consciente de la colosal tarea que le espera, decide contratar una firma de auditoría externa para examinar cada aspecto de las operaciones de la empresa. Los primeros informes son alentadores, aunque revelan los numerosos desafíos que aún quedan por superar. Beaumont Industries, antes una fortaleza de secretos y malversaciones, debe reinventarse por completo para recuperar la confianza del mercado. Elizabeth, por su parte, se dedica por completo a su nueva misión. Como responsable de la Comisión de Ética, establece protocolos rigurosos para prevenir cualquier intento de fraude futuro. Su integridad y determinación se convierten en un modelo para los demás empleados, y rápidamente gana el respeto de todos.
Sin embargo, sabe que la empresa sigue estando bajo la atenta mirada de los reguladores y del público. Las tensiones no desaparecen de la noche a la mañana. Algunos miembros de la Junta, aunque agradecidos con Víctor por su valentía, siguen siendo escépticos respecto a su capacidad para dirigir la empresa a largo plazo. Para aliviar estas preocupaciones, Víctor propone un plan estratégico audaz: diversificar las actividades de Beaumont Industries e invertir en sectores emergentes, como las energías renovables y la tecnología verde. Este giro estratégico no solo tiene como objetivo mejorar la imagen de la empresa, sino también posicionarla como líder en campos de futuro. Mientras tanto, las repercusiones de la investigación judicial siguen siendo noticia en los periódicos. Los juicios de Richard Delecroix y sus cómplices se acercan, y el público sigue con avidez cada desarrollo. Las revelaciones impactantes sobre la magnitud de la corrupción alimentan un debate nacional sobre la responsabilidad de las grandes empresas y la necesidad de una regulación más estricta. Víctor y Elizabeth se dan cuenta de que no podrán avanzar sin abordar una cuestión esencial: cómo devolverle un sentido a su misión después de todo lo que han atravesado. Para Víctor, esto significa volver a lo fundamental: el bienestar de los empleados, la calidad de los productos y el compromiso con las comunidades locales. Para Elizabeth, se trata de instaurar una cultura empresarial basada en la transparencia y la responsabilidad. Juntos, deciden organizar una gran asamblea general, abierta a todos los empleados, en la que presentan su visión para el futuro. Presentan un plan detallado, que incluye iniciativas para apoyar la innovación, mejorar las condiciones laborales y fortalecer las asociaciones con ONGs y asociaciones locales. El discurso de Víctor, cargado de humildad y sinceridad, toca profundamente a los empleados. Habla de la importancia de la integridad, de la necesidad de aprender de los errores pasados y de su compromiso personal para guiar a la empresa hacia un futuro más justo y próspero. Al final de su intervención, estalla un estruendoso aplauso en la sala. El camino será largo, pero por primera vez en mucho tiempo, un sentimiento de esperanza y renovación se instala en Beaumont Industries.